Armas malditas en la historia. Desde el comienzo de la civilización, los humanos han estado inventando herramientas y armas. Desde un hacha de pedernal y puntas de lanza en la Edad de Piedra, hasta armas nucleares en los tiempos modernos, la humanidad ha intentado continuamente mejorar y construir nuevas armas que les darán una ventaja sobre sus enemigos en el campo de batalla. La introducción de las armas de fuego marcó el comienzo del capítulo más emocionante en la historia de las armas. Durante este periodo, hubo muchas armas que serían icónicas de su época. Pero por otro lado, había más que suficientes armas que llevaban el título de los peores artilugios de la historia. Esta es la historia de 5 de las peores armas. Colt modelo 1855 carabina revolvente. El Colt modelo 1855 carabina revolvente fue verdaderamente un ejemplo de cómo un diseño brillante podría salir terriblemente mal. A mediados del siglo XIX, la compañía estadounidense Colt se estableció como líder en la fabricación de revólveres, siendo sus pistolas las mejores disponibles. Siguiendo el éxito de estos, los ingenieros de Colt intentaron adaptar la recámara giratoria a un diseño de rifle. El objetivo del proyecto era incrementar el poder de fuego de las unidades de caballería estadounidense de la época, que aún usaban rifles de un solo tiro. El resultado fue una carabina giratoria de percusión, el modelo 1855. Una carabina con aspecto de revólver, con cañón redondo, ajustado a un marco de metal y el cilindro colocado dentro de un diseño de marco cerrado. Se fabricó en 4 longitudes de cañón diferentes, 15, 18, 21 y 24 pulgadas, y 3 calibres diferentes, 36, 44 y 56. Según el tipo, los cilindros se fabricaron para contener 5 o 6 cartuchos. Aunque los ingenieros de Colt creían que su diseño era un éxito, resultó ser un fracaso total por una sola razón. Disparar la munición con tapa de percusión generaba muchos gases calientes, que debido al diseño del cilindro, a menudo encontraban su camino hacia los cartuchos restantes en la recámara. Esto llevó a disparos detonando los cartuchos vivos que dispararían directamente desde el cilindro mismo y golpearían cualquier parte del mecanismo del arma que estuviera frente a ellos. Aunque el ejército de los Estados Unidos adoptó el modelo 1855, tuvo una corta vida de servicio. El rifle no era popular entre los soldados debido a los numerosos incidentes de disparos en los que los soldados tenían sus antebrazos y rostros quemados y heridos. Evitaban disparar el arma con la mano izquierda, sosteniendo la parte delantera para tomar un tiro apuntado en caso de que se quemara o algo peor. Se fabricaron solo alrededor de 4.400 copias, lo que convierte a esta arma en uno de los peores diseños de Colt. Pistola Mars. Al comienzo del siglo XX, los revólveres comenzaron a dar paso a un nuevo tipo de arma de fuego, la pistola. El periodo inicial de esta era estuvo marcado por algunos diseños icónicos como el Colt 1911, pero también por algunos intentos bastante insatisfactorios. Uno de ellos fue la pistola Mars fabricada por la reconocida compañía británica Webley. Mars en realidad no era un producto de Webley, sino un diseño del señor Hugh Gabbett Fairfax, quien hizo un trato con la compañía Webley para solo fabricar esta pistola para ellos. La idea de Gabbett Fairfax de hacer una pistola de carga automática resultó en una construcción pesada y compleja que se parecía a un pequeño cañón. Todo acerca de la pistola Mars era poco ortodoxo. La parte superior del cargador tenía un dedo de acero que cubría el cartucho más alto, lo que significa que la única forma de quitar el cartucho del cargador era tirándolo hacia atrás y hacia arriba en el bloque de la recámara. La capacidad total del cargador era de solo 6 cartuchos, no más que un revólver estándar. El bloque de la recámara comprendía un mecanismo rotativo demasiado complicado y un martillo externo. Al disparar, retrocedía junto con el cañón y se mantenía en la parte trasera del marco. Cuando el cañón retrocedía, el extractor expulsaba la vaina vacía hacia arriba, frecuentemente hacia la cara del tirador. La pistola se fabricó en 3 calibres, 8.5 mm, 9 mm y .45. En ese momento, la .45 era la pistola más potente del mundo. Eso, sin embargo, resultó ser otro problema, porque la pistola saltaba salvajemente con cada disparo, lo que la hacía muy desagradable de usar. Un registro de un juicio señaló que nadie que disparó esta pistola deseaba dispararla una segunda vez. Esa fue la razón por la que tanto la Oficina de Guerra como la Marina Real se negaron a aceptarla para el servicio.
Al final, menos de 70 pistolas Mars fueron producidas antes de que su diseñador se declarara en bancarrota. Glisenti modelo 1910. Aunque era incómoda, la pistola Mars fue diseñada para resistir el poder del cartucho .45, a diferencia de la pistola italiana Glisenti modelo 1910, que era demasiado débil para manejar el cartucho de 9 mm para el que fue diseñada. El modelo 1910 fue hecho para cumplir con los requisitos del ejército italiano para reemplazar el obsoleto revólver de servicio Bodeo. La nueva pistola era una versión mejorada del modelo 1906, diseñada para el cartucho más débil de 7.65 mm. El problema era que la construcción de Glisenti no era lo suficientemente resistente para soportar la potencia del cartucho estándar de 9 mm por 19 mm Parabellum. Disparar un cartucho tan potente causó que el receptor de la pistola explotara. Los italianos encontraron una solución introduciendo un cartucho especial para la pistola, el 9 mm por 19 mm Glisenti. El cartucho tenía las mismas dimensiones que el 9 mm Parabellum, pero con una carga propulsora más débil y una potencia de parada mucho menor. Comparada con otras pistolas de 9 mm, la Glisenti era demasiado débil. El modelo 1910 era conocido por otra característica inusual. En su lado izquierdo había una placa desmontable para limpiar el mecanismo. Era una característica conveniente, pero que contribuyó a la debilidad general del marco de la pistola y también hacía que la placa se abriera sola durante el disparo. El modelo Glisenti 1910 fue aceptado para el servicio en el ejército italiano, a pesar de todos sus inconvenientes. Sin embargo, con el bajo poder de detención y un cargador que solo contenía 7 cartuchos, no tenía ninguna ventaja real sobre los revólveres Bodeo. De hecho, muchos oficiales italianos decidieron no reemplazar sus antiguas armas secundarias con la Glisenti, aunque la pistola permaneció en servicio durante toda la Segunda Guerra Mundial. Era solo un arma de segunda categoría. Pistola propulsada por cohetes Gyrojet. La historia de las armas ha visto algunos ejemplos bastante peculiares debido a la constante tendencia a tratar de mejorar los conceptos existentes y crear nuevos conceptos de armas. Así se hizo la pistola Gyrojet, una de las armas menos convencionales que existen. Aunque tenía un aspecto ligeramente futurista, la Gyrojet parecía ser como cualquier otra pistola. Sin embargo, era todo menos un arma ordinaria. Los asociados del Master of Business Administration de California hicieron de la Gyrojet una alternativa a las pistolas convencionales, es decir, en lugar de proyectiles inertes impulsados por una explosión de gas, la Gyrojet disparaba balas propulsadas por cohetes. Para adaptarse al tipo de cartuchos que utilizaba, la Gyrojet tenía un mecanismo de disparo único. 6 cartuchos de microjet se alimentaban en la recámara desde el cargador dentro de la empuñadura. Un martillo golpearía el cohete en la nariz al apretar el gatillo, empujándolo hacia atrás contra el percutor. Una vez encendido, el cohete pasaría por el cañón con ventilaciones anguladas. El propósito de estas ventilaciones era liberar la presión de la explosión y hacer girar el cohete. Debido a que no había presión de gas dentro del cañón y la recámara, el sistema permitía una construcción más ligera y producía casi ningún retroceso. Entonces, ¿cuáles eran las características que hacían de la Gyrojet una pistola tan pobre? Primero, los cartuchos resultaban muy costosos de producir. Considerando el hecho de que el Master of Business Administration intentó vender la pistola al ejército, el gobierno se habría visto obligado a gastar una fortuna en municiones si los soldados que llevaban las Gyrojets se involucraban en conflictos a largo plazo. Además de los altos costos de mantenimiento, la pistola mostró una pobre precisión y una caída significativa en la velocidad después de agotar el cohete. En resumen, la Gyrojet fue un concepto interesante, pero completamente impráctico. Apareció en el mercado en 1965, pero las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos nunca lo aceptaron para el servicio. Nambu 94. Para ser aceptada en el servicio de las Fuerzas Armadas, una pistola generalmente tiene que cumplir con ciertos criterios de calidad y requisitos de rendimiento. Ocasionalmente, lotes de armas de fuego de mala calidad encontraban su camino hacia las unidades de combate de primera línea. Sin embargo, no ha habido muchos casos en que todo un ejército estuviera equipado con un arma defectuosa. Ese fue el caso del ejército imperial japonés en la Segunda Guerra Mundial y la infame pistola Nambu tipo 94. Apareció por primera vez en 1934 como reemplazo de la antigua pistola Nambu tipo 14. En ese momento, Japón ya había comenzado su expansión en Asia,
y el ejército requería grandes cantidades de armas secundarias y las querían lo más pronto posible. El resultado fue quizás la peor pistola jamás fabricada en la historia de las armas. Desde el principio, la Nambu 94 era una pistola de diseño deficiente y de extremadamente baja calidad. Una vez que la industria de guerra japonesa se sobrecargó, su calidad se redujo al nivel de una artesanía. Además, la pistola tenía un pobre rendimiento balístico. Debido a la falta de equilibrio entre el cañón corto y la potencia del proyectil, la Nambu 94 solo era efectiva a corta distancia. Sin embargo, el verdadero problema era que la pistola era muy poco confiable y una verdadera amenaza para el usuario. El mecanismo de la Nambu 94 fue diseñado de tal manera que permitía un disparo accidental del proyectil antes de que se alimentara en la recámara. Otra amenaza era la palanca montada en el lado izquierdo de la pistola. La palanca conectaba el gatillo con el percutor, y si se presionaba contra algo duro mientras el mecanismo estaba armado, la pistola dispararía. Obviamente, la pistola representaba más una amenaza para quienes la usaban que para el objetivo al otro lado del cañón. Había historias de que a la pistola se le apodaba el especial de suicidio o la pistola de rendición, ya que se consideraba que si un soldado japonés se estaba rindiendo, mientras entregaba el arma de lado, podría presionar el seguro y por lo tanto disparar un último cartucho. Probablemente esto era un mito, porque si un soldado japonés realmente estaba pasando por el pretexto de rendirse, tendría algo valioso en su persona como una granada de mano para detonar e intentar matar a tantos enemigos como pudiera, así como a él mismo. A pesar de las desventajas y la mala calidad, el ejército imperial japonés usó la pistola hasta el final de la guerra. Se hicieron alrededor de 70.000 copias y la calidad de fabricación disminuyó cada año. Los japoneses continuaron usando la Nambu 94 porque su industria no tenía ni el tiempo ni los recursos para producir algo más. Armas de infantería italianas. Segunda Guerra Mundial. La característica distintiva del ejército italiano en la Segunda Guerra Mundial fue su armamento pobre e insuficiente. Aunque las armas producidas en la famosa fábrica de armas italiana Beretta eran de la más alta calidad, el resto eran conocidas por su muy baja calidad y obsolescencia. Dado que la industria italiana de los años 1930 estaba socavada por la crisis financiera y la burocracia gubernamental, la producción de armas no cumplió con las aspiraciones imperiales de Mussolini. Pistolas. Glisenti M1910. La Glisenti M1910 fue una pistola estándar del ejército italiano en la Primera Guerra Mundial, pero permaneció en servicio hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Disparaba un cartucho Glisenti único de 9 por 19 milímetros. Era impopular en el ejército, considerada una pistola de segunda categoría. Dado que el ejército necesitaba desesperadamente pistolas, la Glisenti se entregó a las unidades de reservas del ejército y Carbonari. Beretta M1934. La Beretta M1934 fue la pistola más utilizada en el ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial. La pistola se fabricó en dos versiones. El tipo común estaba cargado para cartuchos de 9 por 17 milímetros, y la versión menos común era la M1935, que disparaba cartuchos de 7.65 por 17 milímetros para la Fuerza Aérea y la Marina. La Beretta M1934 era una pistola de retroceso, pequeña y ligera, pero con menos potencia que la mayoría de las armas de servicio de la guerra. Debido a su buena calidad, los alemanes continuaron produciendo la M1934 al tomar las fábricas de Beretta en 1943. Rifles. Carcano M1891. Al igual que todos los demás ejércitos en la guerra, los italianos también usaron los viejos rifles de un solo disparo para armar unidades de infantería. El rifle que utilizaba era uno de los más anticuados en servicio, el Carcano M1891. Desde su introducción en 1891, el rifle no cambió mucho hasta la Segunda Guerra Mundial. Sus características principales incluían un cerrojo Mauser modificado y un cargador Mannlicher de 6 cartuchos. El cargador se cargaba con un clip que no se podía expulsar hasta disparar el último cartucho. Los carcanos disparaban antiguos cartuchos de 6.5 por 52 milímetros, con balas de punta redonda ya estaban obsoletos para la Primera Guerra Mundial.
Durante la campaña etíope de 1935 a 1937, los comandantes italianos notaron las debilidades del cartucho, por lo que introdujeron un nuevo e inusual cartucho de 7.35 por 51 milímetros. Los rifles fabricados o modificados para disparar el nuevo cartucho fueron designados como M1891-38. Sin embargo, en 1940 se dio cuenta de que la industria italiana no era capaz de producir grandes cantidades de nuevos cartuchos, por lo que los italianos decidieron volver a los antiguos cartuchos de 6.5 milímetros y la producción de rifles con recámaras de 6.5 milímetros. Durante la guerra, los italianos usaron diversas variantes del rifle Carcano en dos calibres distintos. Subfusiles Beretta M1938. Gracias a los ingenieros de Beretta, los italianos tenían uno de los mejores subfusiles de la Segunda Guerra Mundial. El subfusil Beretta M1938 se parecía a muchos subfusiles contemporáneos, pero fue su calidad de materiales y acabado lo que lo hizo especial. El arma consistía en una larga culata de madera pulida, con un cuerpo tubular de acero y un largo cañón protegido por una chaqueta perforada. La primera variante, el M1938A, tenía 4 ranuras en el compensador de boca. Todas las partes eran de acero mecanizado, mejorando la calidad general. El Beretta M1938 disparaba un cartucho estándar de 9 por 19 milímetros Parabellum. Había cargadores de varios tamaños, 10, 20, 30 o 40 cartuchos. La marca registrada del Beretta M1938 y todos los subfusiles Beretta era su sistema de doble gatillo. El gatillo trasero se usaba para el modo automático y el delantero para el semiautomático. Con piezas de calidad y un mecanismo bien equilibrado, el M1938 era conocido como un arma que rara vez se atascaba, por lo que era muy popular entre los soldados. También se consideraba como un valioso trofeo de guerra. A medida que la guerra afectaba a la industria armamentista italiana, se tuvo que reducir el alto costo de producción del M1938. Esto llevó al M1938-42 y las variantes posteriores que siguieron. La culata de madera se acortó, su mecanismo de disparo se simplificó y se eliminó su funda de cañón perforada. La nueva ametralladora mantenía la forma distintiva del Beretta, pero de menor calidad. No obstante, su bajo costo permitió una producción masiva. Ametralladoras. Breda M1930. La categoría más débil del arsenal italiano de armas pequeñas de infantería va a sus ametralladoras. El líder en la producción de ametralladoras en Italia fue la compañía Breda. Comenzaron a producir ametralladoras durante la Primera Guerra Mundial y continuaron desarrollándolas después de la guerra. Una de sus armas fue la ametralladora ligera Breda M1930. Era un arma de apariencia incómoda y mala calidad con varios defectos. Un problema significativo era el violento retroceso del arma y el cañón. Las miras trasera y delantera estaban montadas en el cuerpo del arma para compensar esto y tenían que ser recalibradas cada vez que se cambiaba el cañón. Otra solución incómoda fue un cargador plegable fijo que se alimentaba con clips de recarga que contenían 26.5 por 52 milímetros de cartuchos. El inconveniente de este cargador era que, si se dañaba, inutilizaba el arma por completo. Sin embargo, el mayor defecto también estaba relacionado con sus cartuchos. Los cartuchos vacíos tenían tendencia a atascarse dentro de la recámara durante el disparo. Para limitar este problema, los fabricantes proporcionaron a la Breda M1930 un pequeño depósito de aceite para engrasar los cartuchos antes de cargarlos. El exceso de grasa en el mecanismo provocaba que recogiera mucha suciedad y residuos. Este problema era notorio en África, donde la arena se pegaba a las partes aceitosas, causando atascos constantes. Como la única ametralladora ligera del ejército italiano, las M1930 se desplegaron en cada escuadrón de infantería. Debido a sus muchos inconvenientes, fue el arma más impopular entre los soldados italianos y se retiró del servicio al terminar la guerra. El Fiat Ravelli M1914-35. Esta ametralladora era una versión modificada del Ravelli M1914. A pesar de su mala reputación en la Primera Guerra Mundial, los italianos tenían pocas opciones de ametralladoras en los años 30. Los M1914 fueron sacados de almacenes y modificados,
reemplazando los cañones refrigerados por agua con cañones refrigerados por aire e introduciendo el nuevo y más potente cartucho de 8 por 59 milímetros. La alimentación de la caja de tiras de 10 cartuchos se cambió a una por correa. A pesar de los esfuerzos de los ingenieros para evitar problemas, el Fiat M1914-35 no superó a su predecesor. Tenía una baja tasa de fuego y también tenía problemas con el aceite y la suciedad y era propenso a fallas. A pesar de todas sus desventajas, aún se produjo en grandes cantidades y se utilizó hasta el final de la guerra. Breda M1937. La Breda M1937 fue la mejor ametralladora italiana de la Segunda Guerra Mundial, pero no podía competir con otras ametralladoras contemporáneas. A diferencia de las otras dos ametralladoras, la M1937 era un arma operada por gas y, por ende, confiable en acción. También tenía problemas con la extracción de la carcasa, pero no era tan grave como la M1930 y M1914-35. Una característica distintiva de la Breda M1937 era que se alimentaba de cassettes de bandeja de estaño o tiras. Lo interesante de estas bandejas era que después de cada disparo, el mecanismo del arma reinsertaba el casquillo vacío de nuevo en la bandeja. El objetivo era reciclar los casquillos en las fábricas. Aunque ahorra costos, este diseño podría dificultar la recarga del artillero durante el intenso combate al reusar las bandejas. Otra desventaja del sistema era que las bandejas solo contenían 20 cartuchos, por lo que las tripulaciones debían recargar el arma tras cada ráfaga corta. Granadas de mano. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados italianos usaron 3 modelos de granadas de mano, todos con la misma designación, modelo 35. Aunque tenían el mismo principio de funcionamiento, eran diferentes en diseño y complejidad de mecanismo. El más simple y el más pequeño era el OTO modelo 35. Estaba cargado con 36 gramos de trinitrotolueno y una bola de plomo llena de metralla. Un diseño más sofisticado y potente fue el Breda modelo 35. Tenía 63 gramos de trinitrotolueno y un tamaño mayor. El SRCM modelo 35 tenía el mecanismo más complicado. Tenía una carga de 43 gramos de trinitrotolueno que estaba envuelta con alambre que se dispersaba en metralla después de la explosión. Las granadas de mano modelo 35 eran ofensivas y tenían 10 a 15 metros. También eran distintivas por su color rojo, que era el código de color oficial italiano para el explosivo. Los 3 modelos tenían un fusible de impacto, a diferencia de las granadas de mano estándar de la Segunda Guerra Mundial, que utilizaban un fusible químico temporizado. Esto implicaba que las bombas italianas estaban diseñadas para detonar al impacto. Las granadas modelo 35 tenían un sistema de seguridad doble muy confiable, pero ocasionalmente fallaban en encender. En esas ocasiones, seguían siendo una amenaza ya que solían detonar al recogerlas. Por eso los soldados británicos en el norte de África las apodaron Diablos Rojos. ¿Cuál es tu arma de infantería italiana favorita de la Segunda Guerra Mundial? Deja un comentario abajo. La FP-45 Liberator. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados hicieron un gran esfuerzo para apoyar a los combatientes de la resistencia en los países ocupados, entregándoles todo tipo de armas y materiales para incendiar Europa. Una de las armas más curiosas hechas para tal propósito fue la pistola FP-45 Liberator. La idea detrás de la creación de tal arma era armar a posibles insurgentes en Europa, ocupada con pistolas sigilosas que pudieran usar contra los soldados enemigos. De ahí el nombre Liberator. Se pretendía que cientos de miles de estas pistolas fueran lanzadas en Europa, así los soldados alemanes estarían mirando por encima de su hombro, sabiendo que cualquiera podría llevar un arma pequeña y ocultable. Las dimensiones de la pistola eran mínimas, con una longitud total de 5.55 pulgadas o 141 milímetros y pesaba solo 1 libra o 0.45 kilogramos, por lo que fácilmente podría ocultarse en un bolsillo. Su propósito previsto era que el miembro de la resistencia asesinara al enemigo a corta distancia, después de lo cual tomarían su arma mejor adaptada. La proximidad del objetivo era crucial, ya que el cañón de ánima lisa de la pistola limitaba los disparos a distancias menores a 7.9 u 8 metros. En condiciones reales, el alcance efectivo en realidad no era más de 13 pies o 4 metros.
La munición utilizada para la FP-45 Liberator era la potente .45 Automatic Colt Pistol, la misma que se utilizaba en la pistola Colt M1911. A cortas distancias, este cartucho era bastante efectiva sin importar el tipo de cañón. El gobierno estadounidense tenía grandes planes para la FP-45 Liberator, por lo que fabricaron 1 millón de unidades. Este trabajo fue asignado a la fábrica de lámparas guía, GMC, en Anderson, Indiana. Para encubrir el verdadero propósito del arma, se designó como el proyector de bengalas calibre 45. La producción de la pistola fue bastante simple y barata. En solo 11 semanas, hasta agosto de 1942, 300 trabajadores hicieron 1 millón de pistolas. La Liberator consistía en solo 23 partes de acero y el precio de producción por pistola era barato, a $2.40, lo que le valió el apodo de la pistola Woolworth. Las Liberator se entregaban en cajas de cartón, junto con 10 cartuchos de calibre 45, una espiga de madera y un manual de instrucciones similar a un cómic. Era una pistola de un solo disparo, y para usarla, el usuario retiraba un cartucho de la carcasa dentro de la empuñadura e insertaba manualmente en la recámara. La recarga era más complicada, ya que el usuario tenía que desbloquear la recámara y sacar el casquillo vacío con la ayuda de la espiga de madera. A pesar de los grandes planes, las Liberators nunca se utilizaron en la escala prevista. Solo una pequeña parte de toda la producción llegó a los luchadores de la resistencia en Europa y el Pacífico, y no hay evidencia escrita de que alguien la haya utilizado con éxito. Después de la guerra, la mayoría fueron arrojadas al mar o fundidas. Ametralladora ligera Chauchat. La Primera Guerra Mundial. La Chauchat o fusil ametrallador modelo 1915, CSRG, fue el fusil estándar o ametralladora ligera del ejército francés durante la Primera Guerra Mundial. Diseñada en 1907, esta ametralladora ligera pesaba alrededor de 9 kilogramos o 20 libras y disparaba el cartucho Level de 8 milímetros a una velocidad lenta de 250 cartuchos por minuto. Con alrededor de 262.000 ametralladoras Chauchat fabricadas entre 1915 y 1918, el arma fue el arma automática más fabricada de la Primera Guerra Mundial. La Fuerza Expedicionaria Estadounidense también utilizó la Chauchat mientras esperaban la entrega de la nueva ametralladora Browning M1917, modificada para disparar munición de .30-06. En las trincheras con lodo, la ametralladora era poco fiable. La suciedad podía entrar fácilmente en el cargador de media luna del lado abierto del arma, lo que obstruía el mecanismo. Aún sin obstrucciones, la alimentación de cartuchos podría fallar. Para evitar esto, los artilleros cargaban sus cargadores con 18 o 19 cartuchos en lugar de los 20 máximos. El sistema de retroceso largo del arma también era problemático, provocando un retroceso violento. Un bípode suelto, miras que hacían que el arma disparara demasiado bajo y a la derecha, y el sobrecalentamiento por el fuego totalmente automático causaban un gran estrés para el artillero. Para la versión Fuerzas Expedicionarias Estadounidenses de la Chauchat, los fabricantes franceses utilizaron medidas de recámara incorrectas, lo que resultó en un rendimiento aún peor. Debido a esto, no era raro para los soldados estadounidenses que abandonaran completamente el arma. Por lo tanto, se consideraba que la Chauchat era la peor ametralladora de la Primera Guerra Mundial, y según algunos expertos, la peor ametralladora jamás desplegada en la historia de la guerra.